Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy queremos compartir con ustedes la alegría de nuestros hermanos ortodoxos aquí en la región de Valparaíso, en que cumplen 50 años de vida y de presencia en medio de nuestra región. Para ello queremos conversar con el padre Jorge Suez, quien es párroco de la parroquia ortodoxa aquí de Viña del Mar. Padre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias a ustedes por venir. Y esto para nosotros es una riqueza también porque en el fondo no solamente vivimos de nuestra experiencia, sino también de la riqueza ecuménica de la Iglesia. Sí, por supuesto, nosotros tenemos una fe inconmovible, ¿cierto?, en que el cristianismo es uno solo, ¿cierto?, en Occidente y en Oriente. Lo dijo Juan Pablo II, la cristiandad, ¿cierto?, es una unidad que respira con dos pulmones, Occidente y Oriente, y nosotros queremos que esa unidad se logre cada día más. Padre, un año jubilar, ¿por qué un año jubilar? ¿Qué es un año jubilar y por qué tanta alegría, digamos, Bueno, año jubilar porque la Iglesia se funda el año 1965 en forma oficial con la consagración y apertura del templo en forma oficial. Pero la comunidad ortodoxa venía actuando en la región ya de los años 30, en diferentes lugares, principalmente en el Club Árabe, que antes estaba en el Portal Álamos, después en Valparaíso, en Calle Victoria. Se funcionaba sacramentalmente, es decir, en caso de necesidad, ¿cierto?, la gente hacía un bautizo, un matrimonio, un funeral, etc. En los años 50 surge la necesidad de fundar un templo y así como aparece el año 65. Bueno, nosotros el año pasado cumplimos 49 años y nos dimos cuenta que nos acercábamos al año 50. Y 50 años es una fecha memorable, una fecha importante, y quisimos echar a andar un plan, ¿cierto?, una planificación para poder celebrarlo como corresponde. Y principalmente para dejar un recuerdo a las futuras generaciones, para dar una impronta, para dejar un sello. Y es por eso que quisimos hacer celebraciones como las que implementamos, ¿cierto?, este año, para poder celebrar como corresponde, en primer lugar, porque es una fecha importante, y en segundo lugar, para darle la importancia que se merece este hecho tan grande de haber fundado una iglesia, un templo, ¿cierto?, de las características de esta iglesia, un templo grande, ¿cierto?, un templo bizantino, y principalmente por este hecho heroico de haber sostenido la iglesia, de haberla mantenido con su puerta abierta durante 50 años en forma ininterrumpida. Entonces, más que una celebración, es una conmemoración y también, en forma muy especial, este hecho de celebrar al fundador que nos dio esta herencia, ¿cierto?, y que nosotros la hemos mantenido hasta el día de hoy. El presidente de la asociación hace una analogía, en realidad, de la historia de este templo y lo retrata a través de un personaje que puede ser un inmigrante, ya sea aquí en Chile, en Argentina o en la región de Valparaíso o en otra región. Y lo esquematiza muy bien, que el hombre, fuera de las necesidades que tiene, ¿no es cierto?, de poderse ganar la vida, de generar el pan para su familia, siempre hay una ausencia de Dios. ¿Cómo se ve esto en los inmigrantes árabes que llegaron aquí a nuestro país? Se dice por ahí que la ortodoxia llega a Latinoamérica en una pequeña valija, muy humilde, ¿cierto?, donde había un pequeño ícono, un pequeño evangelio, una pequeña imagen, un rosario, ¿cierto?, de madera de olivo, de nácar, y es traída en forma nostálgica por los inmigrantes, porque definitivamente la persona que llega a Chile de Medio Oriente, los ortodoxos que llegan, tanto de Medio Oriente como de Grecia, como de Rusia, una vez que ellos estaban establecidos y pudieron hacerlo, muchas veces sin poderlo hacer también, ellos establecen sus templos, tanto en Santiago como en Viña, como en diferentes lugares. La presencia ortodoxa a través de las etnias es muy importante. Nosotros tenemos que los rusos también tienen una presencia antiquísima en Santiago, al igual que los griegos, al igual que los árabes. Pero en Viña se produce un factor casi desconocido, que es el aporte de ambas colectividades, árabes y griegas, para poder fundar este templo. Ahora, la motivación creo que es esto de haber nacido en una fe, haber sido criado en una fe y haber sido llamado a mantener esta fe. Porque la fe ortodoxa no es algo que se adquiera por los libros, no es algo que se adquiera por la educación, por el conocimiento, sino es algo con lo cual se nace. Entonces,
las familias ortodoxas mantienen tradiciones antiquísimas y las proyectan en el tiempo con sus hijos y nietos. Y es por eso que muchas veces, y ustedes lo pueden ver aquí en la iglesia, tenemos abuelos que traen a sus nietos a misa, ¿cierto? Y les enseñan las costumbres, les enseñan las tradiciones. Por lo mismo es que el inmigrante, ¿cierto?, al llegar a estas benditas tierras, se ve en la necesidad de poder traer la cultura, traer sus tradiciones, sus comidas, sus bailes, su música, pero algo muy importante que era su religión. Entonces la ortodoxia viene en el corazón del inmigrante que anhela este rito ortodoxo, este rito bizantino, ¿cierto?, sus cantos, su incienso, su iglesia, para poder bautizar a sus hijos, casarlos, ¿cierto?, casarse y hacer toda la ritualidad, ¿cierto?, toda la espiritualidad y proyectarla en el tiempo a través de sus generaciones. Padre, esto es fruto también, hoy día lo vemos a una gran escala, este tema de la persecución, ¿no es cierto?, musulmana en contra del cristianismo en los países árabes o de presencia árabe. Y muchos han tenido que emigrar, ya sea a Europa, otros a América, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegan los primeros inmigrantes aquí a Chile o a través del mundo? Los primeros inmigrantes llegan a Chile principalmente huyendo del Imperio Turco Otomano, que fueron 600 años de, poco más, ¿cierto?, del año 1492-94 hasta el año 1922, que fueron años de profundo dolor, matanza, de profunda persecución, donde el Imperio Turco Otomano anuló el cristianismo a tal punto de que los niños de 12 a 13 años eran tomados para ser llevados al ejército y puestos en las primeras filas. Las escuelas fueron cerradas, las iglesias destruidas, todo el cristianismo fue anulado, ¿cierto? La persona que era cristiana no podía acceder a más allá de ser panadero, sastre, oficios pequeños en herrero, ¿cierto? Y es por eso que la mayoría de los inmigrantes árabes se dedica al comercio, porque los primeros inmigrantes no traían profesión. Eran muchos campesinos, eran muchos artesanos, eran muchos herreros, ¿cierto?, panaderos, y lo que saben hacer es eso, porque no tuvieron la capacidad, no tuvieron la oportunidad de formarse en sus países de orígenes, porque el Imperio Turco no lo permitía, porque se lo negaban, porque había una política sistemática de exterminio al cristianismo. Actualmente, ¿cierto?, año 2015, estamos viendo cómo Turquía, ¿cierto?, a través de su aparato estatal, ¿cierto?, está en una política de exterminio de los cristianos y de persecución. Y han sido declaraciones que son explícitas, no es nada que uno tenga que inferir. Pero más allá de eso, de la contingencia, ¿cierto?, tenemos que esta gente viene arrancando por un sueño simple, que es el sueño de la vida. Es el hecho de poder tener una familia, de poder proyectarse con su familia, que sus hijos tengan un futuro, ¿cierto? Y es así como llegan, ¿cierto?, con lo mínimo, casi menos que eso, con una pequeña valija que contenía lo mínimo, viajando meses en tercera, cuarta clase en barcos, y atravesaban todos los mares, hasta llegar allí en pésimas condiciones. Y lo primero que hacen es un comercio callejero, ¿cierto? Muchos conseguían canastas grandes y ponían baratillas, ¿cierto?, panties, calcetines, jabones, cosas de la época, y los salían a vender por las calles, de tal forma que empiezan a aparecer los semaneros. Por ahí dicen que los inmigrantes ahora son los fundadores de los semaneros, gente que recorría varios barrios en forma periódica, ¿cierto?, y cobraba una vez a la semana, porque la gente no tenía cómo pagar de golpe, digamos, al contado. Entonces se producía este pago en cuotas, ¿cierto?, semana a semana. Eso les permitió, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, porque trabajaban 7 días a la semana, y con mucha capacidad de ahorro, poderse establecer en pequeños comercios que fueron creciendo después a grandes negocios y después industria, de tal forma que hoy día estamos orgullosos, tanto árabes como griegos, como todas nuestras colectividades, que han sido gente de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, ¿cierto?, de haber fundado empresas, lugares de trabajo que dieron trabajo a mucha gente y también dieron comodidad a mucha gente. Un ejemplo rápido, ¿cierto?, 2 familias palestinas en Santiago, los Yarur y los Sumar, ¿cierto?, que no solamente hicieron fábricas, sino también hicieron lugares de vivienda, ¿cierto?, la Villa Yarur, ¿cierto?, la Villa Sumar, que eran lugares emblemáticos donde la gente vivía de forma cómoda, de forma digna, ¿cierto?, y eso proveído por sus mismos patrones, que aparte de dar empleo, dieron comodidad. Y esto también trae consigo, como usted bien lo dice, el tema de la fe. O sea, es admirable hoy día, por ejemplo, gente que prefiere dar su vida
antes que renegar de su fe, tanto cristiano ortodoxo como católico, sí, claro, en Medio Oriente. Este tema en términos técnicos se llama el martirio, porque la palabra martirio significa testimonio. Un mártir es una persona que da testimonio, no es una persona que se muere porque se muere. Me tocó explicarlo, ¿cierto?, la semana pasada en otras circunstancias, pero tenemos en Chile los mártires de carabineros, tenemos los mártires de los bomberos, por ejemplo, ¿cierto?, que son gente que muere, pero muere en un acto de servicio, que es un acto de entrega inmensa al prójimo. Porque esa persona tiene que morir apagando una casa de otro. Bueno, él se lo propuso como una opción de vida. Un carabinero, ¿por qué muere, cierto, en acto de servicio? Porque él se propone defender la comunidad. Es su opción de vida. Los cristianos, ¿cierto?, a los comienzos de la historia, hasta el siglo III o IV, eran sometidos al siguiente ejercicio: o ofreces incienso al dios pagano, ¿cierto?, o te mueres, porque permanecer en tu fe significaba morirse. Tú no nos sirves cristiano, tú nos sirves sirviendo a los dioses, ¿cierto?, a las estatuas. Mucha gente renegó de su fe cristiana, ¿cierto?, y abandonó el cristianismo, ¿cierto?, que son los apóstatas. Esa gente abandona la fe y se hace pagana. Pero tenemos un grupo grande de gente que no quiso abandonar su fe y, a pesar de ser sometida a los castigos y a premios, se mantiene en la fe y sobrevive. Esa gente son la gente que sobrevive a los castigos, no así el mártir, que el mártir es muerto, es asesinado por entregar su fe en este acto de sacrificio. Eso, que es tan importante para nosotros, da lugar a los altares nuestros. Los altares tienen forma rectangular, como cubos, ¿cierto?, porque recuerdan estos sepulcros antiguos de la gente donde eran sepultados los mártires, y donde una vez al año, en la fecha de su martirio, se hacía una misa sobre ese sepulcro. Entonces, el acto de fe, ¿cierto?, que es una opción, es una actitud de vida, que el martirio es un testimonio, yo estoy un testimonio de mi fe. Yo estoy diciendo, soy cristiano, no abandono mi cristianismo, ¿cierto?, a pesar de que eso me lleve a la muerte. Es un acto inmenso de amor, porque no hay un amor más grande que alguien que dé su vida por el prójimo. Ahora, esta necesidad justamente, o sea, uno puede ver en su explicación, puede ver por lo que uno ve en las noticias, el tema de la fe para el mundo oriental es significativo, o sea, es profundo. Esto hace también de que, fuera de tener esta necesidad de buscar buenos horizontes, también los orientales que llegan acá tengan esta necesidad de Dios. Y es tremendamente importante, hay que tenerlo el siguiente punto de vista. La gente que viene de Jerusalén, de Belén, ¿cierto?, de Beyala, de Palestina en general, ¿cierto?, son gente que convive con la fe donde está la fe. Nosotros conocemos a Jerusalén y Belén por fotos, por documentales, pero hay gente que vive al frente de la basílica, hay gente que vive al frente de la Catedral de la Resurrección, hay gente que por generaciones y generaciones ha vivido al lugar donde Cristo pasó, la Vía Dolorosa, donde Cristo fue crucificado, donde Jesús resucitó, etc. Es decir, son gente que su vida es la fe, su vida es la cristiandad, su vida es lo que nosotros recordamos alguna vez al año, ¿cierto?, como un hecho histórico, una fiesta de guardar, un fin de semana, qué sé yo. Ellos no, ellos son gente que está en contacto con la fe, con el hecho histórico verdadero, real. Y eso es lo importante. Nosotros estamos lejos. Occidente, ¿cierto?, América, Australia, Europa, está lejos de aquello. Entonces, hay que entender que esta gente, ¿cierto?, viene de una crianza, de una educación que tiene que ver con Jesús mismo. Es decir, el cristianismo no es algo que ellos hayan recibido, el cristianismo es algo que ellos cuidan, porque son herencia de ellos, son herederos de ese depósito de fe, y por lo tanto tienen que cuidarlo. No así, por ejemplo, comunidades o iglesias que han recibido de otros la fe. Ellos no han recibido nadie la fe, ellos traen la fe. Ellos no traen la fe verdadera, ¿cierto?, porque han sido criados en ella. Y es por eso que es tan importante esto de mantenerla, esto de cuidarla, esto de preservarla y entregarla en forma correcta a los hijos y nietos. ¿Cómo llega esta fe aquí? ¿Cómo llega esta fe aquí a Viña del Mar? ¿Cómo se logra levantar este templo y por donde estos 50 años han pasado seguramente miles de fieles y también generaciones de sacerdotes? Nosotros no tenemos explicaciones muy documentadas porque lamentablemente no poseemos ni documentos ni nada que nos guíe, ¿cierto?, porque no hemos podido encontrar nada. Seguramente hay por ahí documentos, pero no los tenemos en mano.
Entonces nos explicamos esto como un acto portentoso de fe y de heroísmo, porque el hecho de construir esta tremenda basílica, ¿cierto?, en el centro de Viña, en los años 60, es algo que nos dice, esta gente está realmente convencida. Porque imagínense ustedes construir este templo en cualquier otra parte de Viña, en Bosque de Montemar, en Concón, en Valparaíso mismo, ¿cierto? Es algo, en primer lugar, difícil, segundo, carísimo. Es decir, ¿cuánto esfuerzo hay acá? ¿Cuánto esfuerzo económico? ¿Cuánto esfuerzo material? ¿Cuánto esfuerzo transparentado en la fe? Entonces, nosotros hablamos solamente de un acto heroico, ¿cierto?, de gente que estaba realmente convencida de que esto era necesario, tan necesario como el hogar. Porque si bien es cierto, tenían fundado bien su hogar, tenían casas, ¿cierto?, y residencias bastante cómodas, ellos necesitaban su residencia espiritual. Ya no les bastaba con celebrar en un salón, en un acto, en un salón de eventos, en una casa particular, ¿cierto? Ellos necesitaban su salón, su hogar espiritual donde poder ejercer su fe en forma correcta, en forma cómoda, en forma espaciosa, ¿cierto? Pero por sobre todas las cosas bien ambientado, bien como debe ser. Y es por eso que entendemos que la construcción, fundación y consagración de este templo se debe a un convencimiento. Y el convencimiento de que nosotros necesitamos y merecemos esto, porque nuestra fe lo merece, porque es una fe milenaria, porque es una fe histórica y porque en definitiva es una fe que aporta al ser humano en su salvación y en definitiva en la conformación de la vida eterna, que es a la cual nosotros estamos llamados. Es por eso que estos fundadores para nosotros son especies de héroes históricos que no solamente nos fundaron y nos dieron, sino que también nos delegaron la responsabilidad de preservar y acrecentar esto. Yo sé que usted lo vincula muy estrechamente la fundación de este templo, o sea, hay una tradición no solamente familiar, sino que también en cierta medida histórica. Sí, claro. Aquí participó su abuelo. Sí, claro. Y además, actualmente el presidente de la asociación es primo suyo. Sí, claro. Y usted llegó a ser párroco por gracia de Dios y por un misterio de Dios acá. Sí, claro. ¿Cómo se va dando esto? ¿Qué tan importante marca también en su vida este hito? Para mí es una especie de estremecimiento espiritual, porque tanto yo como Mises, mi primo, ¿cierto?, que hoy día es presidente de la corporación y que están a cargo de esta gran obra, ¿cierto?, juntos estamos en misa sentados en los bancos, ¿cierto?, jóvenes o niños de 12 años, 10 años, 8 años, que nos aburríamos largamente con las misas porque eran largas y porque no entendíamos lo que pasaba, porque salíamos 1000 veces al baño y porque el abuelito nos traía y porque había que estar. Ese comienzo, ¿cierto?, de la niñez va evolucionando hacia una adolescencia con mayor apertura y conocimiento, donde al ser parte de la juventud ortodoxa de los años 80, pudimos tener contacto con sacerdote y material que nos empezó a abrir, ¿cierto?, el conocimiento teológico. No es que hayamos sido grandes teólogos, ¿cierto?, pero sí pudimos entender un poco más por qué el curita sale, por qué echa humito, por qué tanta cosa doméstica que no entendíamos por qué sucedía y por qué el cura sale caminando y por qué vuelve y por qué va y por qué viene. Y por qué la iglesia, y por qué estas pinturas tan raras, y por qué aquí, por qué allá. Todo eso va adquiriendo explicación. Y al adquirir explicación en nosotros mismos, nosotros vamos ganando admiración. Porque realmente nos sentimos asombrados de que una cosa tan simple como un color, una forma, una posición, exprese tanto, ¿cierto? El color de un ícono. ¿Por qué eso es rojo y no es verde? ¿Por qué es verde y no es rojo? ¿Por qué es dorado? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué tanta cosa? Al ir comprendiendo, ¿cierto?, y al ir ganando admiración, creo, ¿cierto?, personalmente, que vamos ganando compromiso. Porque decimos, si nuestros abuelos estuvieron convencidos y lo hicieron y nos mostraron su convencimiento, levantarse temprano, tener un compromiso administrativo en la iglesia, tener ciertos roles, ¿cierto?, nos traspasaron nosotros esta necesidad. Entonces, no solamente yo y Mises, que es mi primo, ¿cierto?, que mucha gente en mi familia tiene fuerte compromiso con esta iglesia, porque no es con esta iglesia, es con la ortodoxia, porque yo llegué a Viña el año 2011, pero antes, ¿cierto?, teníamos un compromiso familiar con las iglesias de Santiago, con diferentes comunidades. Entonces, lo nuestro traspasa la iglesia como parroquia, sino que va a la iglesia como cuerpo de Cristo, porque fuimos formados en una
en una concepción de que la iglesia de Santiago es igual que la iglesia de Viña, igual que la de Rancagua, igual que la de Nueva York, igual que cualquier iglesia. Porque donde uno estuviese estaba en casa. Somos una comunidad pequeña. Prácticamente nos conocemos todos. Nuestro arzobispo conoce prácticamente a todo el mundo por su nombre y apellido. Los sacerdotes también conocemos las comunidades. Y es por eso que se crea una especie de familiaridad, donde nosotros podemos, donde vayamos, estar en familia, ¿cierto? Estar en conocimiento y principalmente estar en la presencia del Señor. ¿Qué ha significado para usted la apertura de esto, de la unidad de las iglesias? Porque en el fondo, y en una gran verdad, digamos, hay una unidad que nos mantiene estrechamente unidos, que es que nacemos del mismo tronco. Sí, claro. Para nosotros los ortodoxos el ecumenismo no es difícil, al contrario, nos resulta bastante fácil, es bastante cómodo, ¿no? Porque no tenemos ni aprensiones religiosas ni traumas del pasado. Podemos caminar, levantarnos, ¿cierto? Y ser uno, ¿cierto? En la voluntad del Señor. Lamentablemente hay gente que no tiene ese mismo espíritu, porque lo ata al pasado, porque lo ata a la historia, por diferentes razones. Para nosotros es tremendamente liberador, tremendamente santificante podernos encontrar con hermanos de la fe de diferente denominación, ¿cierto? Católicos romanos, anglicanos, luteranos. Y en el último tiempo, aparte de tener un movimiento ecuménico, ¿cierto? En la región, estamos tratando de forjar un movimiento de amigos, es decir, ordenados de diferente origen, luteranos, anglicanos, ortodoxos, católicos, evangélicos, ¿cierto? Pentecostales, metodistas, que tenemos un grupo de amistades que nos encontramos periódicamente a compartir como amigos, ¿cierto? Creo que eso trasunta a la institución, porque en definitiva lo que es la amistad fuera del altar, fuera de la iglesia, fuera del púlpito, cuando está bien cimentada y está cimentada en la presencia del Señor, eso después se traspasa a algo más importante que nuestra institucionalidad. Entonces somos amigos fuera de la iglesia, pero también somos amigos dentro de la iglesia. Y podemos funcionar de forma administrativa o pastoral, si se quiere, como amigos. Nos entendemos, nos queremos, nos respetamos y por sobre todas las cosas le mostramos a la gente que ser diferentes no significa ser igual o mejor o peor. Ser diferente significa solamente tener tradiciones distintas, pero esas tradiciones distintas convergen en un solo origen y en un solo fin, porque nuestro origen es único y nuestro fin es único, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien se debe la gloria. Padre, seguramente muchos de nuestros televidentes dirán, bueno, ¿y qué es lo que es esto de la Iglesia Ortodoxa? Porque han sido criados, ¿no es cierto?, y formados dentro de la Iglesia Católica. Ahora, lo que nos marca la diferencia un poco es la tradición, pero justamente, ¿qué es lo que es la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa es el cristianismo oriental, ¿cierto?, que mantiene una serie de tradiciones, costumbres y dogmas que en Occidente se fueron un poco perdiendo en el siglo VII, VIII y definitivamente en el siglo XI, con el gran quiebre que se llama cisma de la Iglesia. La historia, ese quiebre lo llama cisma de la Iglesia, cisma de Oriente, cisma de Occidente, pero es un cisma, es una división. El hecho que afecta sustancialmente a esta división es la idea de que el Papa, ¿cierto?, es una especie de jefe universal de la Iglesia, cosa que las iglesias orientales rechazan, diciendo que el jefe de la Iglesia y la cabeza de la Iglesia es Jesús, porque Jesús es el fundador de la Iglesia, y si Jesús está vivo, no necesita ningún vicario, ni ninguna reemplazante, ni ningún administrador. Y es por eso que nosotros hablamos de una iglesia horizontal más que vertical, ¿cierto? Hablamos de una iglesia sinodal más que una iglesia piramidal. Entonces, yendo al detalle, por ejemplo, las iglesias orientales, que son las iglesias ortodoxas, conservan un rito oriental que es una misa, una liturgia del siglo IV, V, que es la liturgia de San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, que en términos generales es una liturgia cantada, es una liturgia con mucha pompa, con mucho detalle, porque contiene procesiones, uso de incienso, ¿cierto?, y mucho canto y mucha veneración a la Santísima Virgen María. Eso, digamos, como regla general. En segundo lugar, nuestro bautismo, por ejemplo, es un bautismo que es del siglo III prácticamente, porque es un rito antiquísimo, se realiza por inmersión, o sea, las guaguas son sumergidas en el agua y reciben 3 sacramentos: bautismo,
crismación o confirmación y comunión. Entonces, las guaguitas de que son bautizadas comulgan, ¿cierto?, en la iglesia. El segundo o tercer gran división o gran diferencia es esta opción al celibato, ¿cierto? En la iglesia occidental, en la iglesia de Roma, se tradujo en una imposición, en una obligación al celibato. En cambio, en la iglesia ortodoxa se mantiene como una opción. Es decir, nosotros tenemos un gran número de clero célibe, que no se casó, ¿cierto?, y un gran número de clero casado, con familia, mujer, hijos, etc. Y es por eso que un poco hoy día con lo contingente se está dando esta cosa de que el cura casado, el cura soltero, cosa que a mí no me parece mucho porque en definitiva el matrimonio en sí mismo, ¿cierto?, no es la cura de nada, no es el remedio de nada, sino que es una forma de vida, una opción de vida a la cual muchos son llamados y a la cual muchos no son llamados. Es decir, la vida en celibato también es una opción dentro de la iglesia. Nosotros tenemos una forma de vida importantísima en el celibato, que es el monacato. No olvidemos que San Antonio Abad, ¿cierto?, funda el monasticismo oriental en el siglo II ya, ahí en el desierto del Sinaí, y es un llamado a la vida en celibato, es decir, al encuentro de Dios en la nada. San Antonio dice, yo necesito todo, lo voy a encontrar en la nada. La nada es el desierto. Entonces, él parte del desierto, ¿cierto?, para encontrarse con Dios en una vida de oración, en una vida de ayuno, de profunda vida espiritual, ¿cierto?, y de lucha espiritual para doblegar todo lo humano y ganar todo lo divino. Entonces, esas pequeñas cositas, ¿cierto?, la mantención de los ritos orientales, ¿cierto?, el tema de la verticalidad de la iglesia y por sobre todas las cosas, esto de la supremacía papal, que administrativamente a nosotros nos complica un poco porque la iglesia ortodoxa más bien es local. O sea, tenemos la iglesia árabe, tenemos la iglesia rusa, tenemos la iglesia griega, tenemos la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Alejandría, ¿cierto?, que está sectorizada. No así universalmente concebida, en el sentido de que la iglesia católica significa la iglesia extendida por todo el mundo. Para nosotros la palabra católica es una característica de la iglesia más que un título de la iglesia. Entonces nosotros también hablamos de la iglesia católica ortodoxa, pero hablamos de católica como una especie de característica de funcionalidad. Ahora, igual tienen instituido, está dentro de la iglesia ortodoxa el episcopado. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos 3 órdenes principales, que son el diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿cierto? Tenemos diáconos, sacerdotes y obispos. Ahora, dentro de cada una hay rangos y órdenes que con la historia, sobre todo con la aparición del Imperio Bizantino y su configuración administrativa, le fueron dando a la iglesia y a los rangos, ¿cierto?, estos rangos eclesiásticos mayor o menor grado. Entonces tenemos dentro de los sacerdotes, sacerdotes que por antigüedad o por función, ¿cierto?, tienen una característica especial. Por lo tanto, ya un nombre especial. Pero son todos sacerdotes, todos diáconos, todos obispos, incluso el patriarca. Los patriarcas no es que sean una especie de papa ortodoxo. El patriarca ortodoxo es un obispo, ¿cierto?, como todos los obispos, que ha sido elegido por sus hermanos para representar eventualmente a la iglesia local, iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén, iglesia de Antioquía con la iglesia de Roma, ¿cierto?, como una especie de en ambiente de hermandad. Volvamos aquí a Viña. La presencia de ustedes en la comunidad árabe de aquí de Viña, ¿qué podría usted rescatar de la riqueza de la presencia de la iglesia en medio de ellos? Nosotros aquí en la iglesia tenemos una gran cantidad de gente árabe, gran cantidad de gente griega, gente rusa, búlgaros y rumanos. Mire. Es decir, es lo que hasta el momento conocemos, ¿cierto? No tenemos ortodoxos de otras partes. Pero sí, esta iglesia acoge a todos estos grupos de gente ortodoxa que quiere practicar su fe. Teniendo obviamente como origen las 2 más grandes comunidades, que son los árabes y los griegos, que dan origen a esto. Ahora, para nosotros es muy importante porque esta iglesia, al albergar diferentes culturas, alberga diferentes tradiciones que se van traduciendo a través de las celebraciones del año, principalmente Pascua y principalmente Resurrección, Navidad. ¿Por qué? Porque para Navidad, ¿cierto?, nosotros tenemos diferentes dulces y comidas que las colectividades preparan para ese día, ¿cierto? Y para la Pascua de Resurrección también nosotros tenemos una celebración que es en el salón después de la misa, en la cual participa la familia completa, ¿cierto? Y la iglesia prepara un pequeño refrigerio, ¿cierto?,
cosas para comer y para compartir, y ahí se van manifestando un poco a través de los cantos, ¿cierto? Que son cantos rusos, cantos griegos, cantos árabes, y las diferentes formas de vestirse, por ejemplo. La gente para Navidad viste a sus niños de forma especial, o algo muy importante, nosotros hace 2 años estamos participando del Día del Patrimonio, con una excelente recepción de la gente, y no solamente mostramos el templo, sino que montamos una exposición eclesiástica, ¿cierto? En el salón, donde ponemos trajes sacerdotales con su explicación, ponemos instrumentos eclesiásticos, ¿cierto? Litúrgicos, ponemos pan, ¿cierto? De la ofrenda, ponemos fotos de los fundadores y los sacerdotes antiguos, y principalmente hacemos stand con las comunidades, stand griego, stand chipriota, había por ahí el año pasado, tenemos a los búlgaros, ¿cierto? A los rumanos, a los rusos, que traen una cantidad enorme de artesanía, libros, vestimentas, comidas, dulces, ¿cierto? Entonces, esta iglesia se está reconociendo como una iglesia multicultural que puede no solamente mostrar un edificio, que es el objetivo del Día del Patrimonio, sino que también mostrar una comunidad, y una comunidad viva y en acción que está interactuando, ¿cierto?, con todos sus miembros, en la cual somos todos hermanos, porque a pesar de tener rusos, con búlgaros, con romanos, con griegos, con árabes, convergemos en una sola cosa, que es la liturgia dominical, que es la misa, que es el encuentro con el Señor. La misa es a las 11 de la mañana todos los domingos. En segundo lugar, tenemos las charlas pastorales que se hacen en diferentes momentos del año, y la preparación de estas grandes fiestas, ¿cierto? Tanto el Día del Patrimonio, Navidad, tenemos Pascua, Resurrección, tenemos el 15 de agosto, que es muy importante, que este año cumplimos 50, y el próximo cumplimos 51, entonces ya estamos pensando cómo celebrarlo, ¿cierto? No tan grande como este año, no tan pomposo, sí, pero volver a lo que era nuestra casa, y en las diferentes instancias ecuménicas, instancias de participación, instancias de compartir, ¿cierto?, con los hermanos, con diferentes iglesias, tanto aquí como en Santiago. Ahora, empezó recién la celebración, que comience la fiesta, dice de hecho el presidente. Es tiempo de celebrar. Sí. Ahora, ¿qué más está preparado para estos 50 años? Nosotros tenemos preparado para la última semana de noviembre, tenemos preparada una misa un poco solemne, ¿cierto? Bastante conmemorativa, porque vamos a celebrar los 9 años del fallecimiento del padre Stavros Kalogeropoulos. El padre Stavros, en el año 1961, era un joven de 42 años que llegó a una casa patronal y un galpón porque le dijeron: te vas a hacer cargo de una iglesia allá en Santiago. Y él venía de Jerusalén, un sacerdote de origen griego, pero que fue educado en Jerusalén, por lo tanto hablaba griego y árabe. Es una cosa bastante importante porque era lo que se requería en el momento. Y él es traído por la comunidad, ¿cierto?, para hacerse cargo de esta incipiente, naciente iglesia ortodoxa, templo ortodoxo, ¿cierto? Y mientras se construía el templo, se hacía misa en un galpón que había al costado de la iglesia, un poco más adentro del patio. El padre Stavros fue el que casó a muchos de nuestros padres, nos bautizó a muchos de nosotros entre el año 61 y el año 2000, ¿cierto? Que es cuando él enferma, ¿cierto? Ya se dificulta tanto su servicio que hay que buscar un reemplazante, un sucesor. Padre, yo quiero agradecerle el que haya compartido con nosotros la riqueza de lo que es la Iglesia Ortodoxa, la riqueza de estos 50 años y también la unidad entre los cristianos, que es tan importante el día de hoy. Nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que amarnos, tenemos que ser solidarios, tenemos que usar la frase de Jesús, ¿cierto?, para que vean que tú y yo somos uno, ¿cierto? Y la gente se dé cuenta que somos diferentes, pero somos uno. Estamos marcados por nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero convergemos y venimos del mismo lugar. Muchas gracias, Padre. Bienvenido. Queridos hermanos, agradecerles a ustedes una vez más por estar a través de las pantallas de UCB Televisión unidos. Dar gracias a Dios por la maravillosa presencia de la Iglesia Ortodoxa en nuestra diócesis. Como bien ya lo decía el Padre Jorge, y manifestaba las palabras del Papa Juan Pablo II, estos dos pulmones de la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Sin embargo, nosotros, los de Occidente, tenemos tanto que aprender y de la riqueza del Oriente, porque desde el Oriente nos llegó la fe. Agradecerle esto al Señor, que es el Señor de la vida, y que ojalá tengan ustedes un muy buen domingo. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Gracias.